En este vídeo vamos a ver una serie de temas relacionados con los conos de revolución y con los cilindros. Vamos a estudiar los casos de intersección de recta y cono y recta y cilindro, los casos también de planos tangentes a un cono que contengan a un punto o paralelos a una dirección, y los planos tangentes a un cilindro también que contengan un punto y que sean paralelos a una dirección. También estudiaremos las secciones planas de conos y las secciones planas de cilindros. En la imagen que tenemos ahora tenemos una serie de casos en los cuales está el proceso espacial para resolver la intersección de recta y cono. Por ejemplo, vamos a ampliar ligeramente esta parte de la imagen. Por ejemplo, esto que tenemos aquí un cono y tenemos esta recta y queremos hallar la intersección de esa recta con el cono. En general, siempre que hallamos la intersección de una recta y una superficie, lo que hacemos es incluir la recta en un plano. Es decir, sabemos que por una recta pasan infinitos planos, pues tomaríamos uno de ellos. Siempre que se pueda será un plano cómodo. ¿Por qué? Porque luego la sección que ese plano produzca en la superficie va a ser una curva cuyo corte con la recta serían los puntos de entrada y de salida. Nosotros, en este caso, vamos a hacer un plano que conteniendo la recta contenga también al vértice del cono. ¿Por qué? Pues porque ese plano, sabemos que todo plano que contiene al vértice del cono lo secciona según dos generatrices. Por tanto, hallaríamos el plano, ya digo, definido por la recta y el vértice del cono. En este caso lo que hemos hecho ha sido por el vértice del cono hacer una paralela a la recta dada. La traza o intersección de ese plano con la base se obtendría simplemente hallando la intersección de la recta con el plano de la base y la intersección de la paralela con el plano de la base. Uniendo esos dos puntos tenemos esta línea, que es la acción o la intersección del plano que acabamos de definir, el plano auxiliar, con la base del cono. Ese plano corta la base en este punto y en este, que son dos puntos que unidos con el vértice del cono, definen las dos generatrices, que serían esta y esta, que son las dos generatrices sección que ese plano produce en el cono. El corte de esas dos generatrices con la recta son este punto y este punto, que son los puntos de intersección de la recta y el cono. Sería el punto de entrada y el punto de salida. Y esta sería la longitud, la parte enterrada de la recta en el interior del cono. O sea que, como decimos, en general siempre tomamos un plano que contenga la recta. Nosotros en este caso hacemos un plano que pase por el vértice del cono. Hallamos la intersección de ese plano con el cono, como pasa por su vértice, la intersección son dos generatrices, y esas dos generatrices cortan a la recta dada en dos puntos, que son los dos puntos de intersección de la recta y el cono. Este caso también se puede resolver de otra manera. Obsérvese que al hacer por el vértice del cono una paralela a la recta, podría ocurrir que esa paralela cortara al plano de la base fuera de los límites del dibujo. Y en ese caso, seguimos con la idea de hallar un plano que contenga la recta y al vértice del cono. Para ello, en vez de hacer por el vértice una paralela, lo que haremos será tomar un punto cualquiera de la recta dada y ese punto unirlo con el vértice del cono. De modo que esta recta tiene aquí su intersección con el plano de la base, la recta dada la tiene aquí, y uniendo estos dos puntos tendríamos la intersección del plano auxiliar con el plano de la base. Obtendremos este punto y este, que unidos con el vértice definen las dos generatrices que cortan a la recta en los puntos de entrada y de salida. Podría ocurrir, ya puestos a complicar la cuestión, que esta intersección de esta recta con el plano de la base se produjera fuera de los límites del dibujo, en cuyo caso lo que podemos hacer es tomar un plano de la base, en vez de este a esta altura, un plano superior, más alto. Y la sección sería una sección homotética con esta, y entonces trabajaríamos en vez de con este plano, con ese que estuviera más alto, con lo cual la intersección de esta recta con ese otro plano no quedaría tan lejos. Eso sería en cualquiera de las variantes para hallar la intersección de una recta y un cono. Aplicando lo anterior a un caso en diédrica, supongamos este cono de base circular en este plano horizontal, y tenemos esta recta de proyección vertical R' y de proyección horizontal R. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser hallar, por el método ya explicado en diédrica, digamos aplicarlo. Según hemos dicho, hallamos el plano, para ello por el vértice del cono hemos trazado una paralela a la recta. Por V' hacemos paralela a esta S' a R' y por V hacemos esta S que es paralela a R. La recta R corta al plano de la base en este punto, donde R' corta aquí a esta base, referimos, y esta es la proyección horizontal del punto de intersección de la recta R con la base. Y el punto de intersección de la recta S sería donde la S' ha cortado aquí a este plano de referencia, referimos verticalmente hasta la prolongación de S. Y este punto es la intersección de S con la base y este es el de la intersección de R.
unimos esos dos puntos mediante esta línea de trazo discontinuo y nos corta la base en este punto y en este, que son aquellos por los que pasan las generatrices que ese plano auxiliar produce en el cono. No habría más que unir V con cada uno de esos dos puntos de corte, y esas son las dos generatrices que cortan a la recta R en este punto y en este, que son los de intersección. No habría más que referir verticalmente sobre R' y desde cada uno de esos puntos para tener también las proyecciones verticales de los puntos de intersección de esa recta y ese cono. Si lo que quisiéramos sería hallar los planos tangentes a un cono que pasen por un punto o que contengan un punto, el procedimiento es el siguiente. Unimos el punto con el vértice del cono mediante una recta R, hallamos la intersección de esa recta R con el plano de la base y desde ese punto hacemos las tangentes a la citada base. Esta tangente sería una de ellas y esta sería la segunda. Bueno, pues cada tangente junto con la recta R define uno de los dos planos solución. El problema tiene dos soluciones en general. Y esos son los dos planos tangentes a un cono que pasan por un punto. Planos que pasan por un punto y resultan tangentes a un cono. Obsérvese que este punto de tangencia unido con el vértice constituye la generatriz de contacto. Y este punto de tangencia también unido con el vértice determina la segunda generatriz de contacto. Este sería planos tangentes a un cono que pasan por un punto. Esto tiene como aplicación pues para las sombras propias y arrojadas de un cono cuando es luz focal. Este sería el foco de luz. En este caso sería en la parte derecha, serían los planos tangentes a un cono paralelos a una dirección. O sea, quiero que los planos sean paralelos a esta dirección dada. Pues el procedimiento es similar. Por el vértice del cono hago una paralela a la dirección dada, hallo la intersección con el plano de la base y desde ese punto hago las tangentes a la base. Y de modo que cada tangente junto con la paralela esta que hemos hecho define uno de los planos solución. Y esta sería la generatriz de contacto tanto de una de las soluciones y esta sería la generatriz de contacto de la otra. En este caso sería una aplicación de sombra con luz paralela. Esta es la dirección de la luz y entonces esto sería la sombra arrojada del cono y esta generatriz y la de aquí serían las generatrices de sombra propia, es decir, las líneas que separan la parte de luz de la parte de sombra. Para hallar la intersección de una recta con un cilindro, pues sabemos que aplicando lo que hemos visto anteriormente tomaríamos un plano auxiliar que contenga la recta. Y podemos tomar cualquier plano. Cualquier plano genérico seccionaría el cilindro según una elipse. Y claro, el corte de esa elipse con la recta serían dos puntos, pero con un trazado de una obtención inexacta, aproximada. Y compleja en supuesto que tuviéramos que resolverlo por métodos geométricos. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser coger un plano que secciona el cilindro de una manera cómoda, que sería mediante dos generatrices. Para que un plano corte a un cilindro según dos generatrices, el plano debe ser paralelo a las generatrices. Para ello lo que haremos será tomar un punto cualquiera de la recta, hacer esta línea paralela a las generatrices del cilindro, obtendría este punto de intersección con el plano de la base, la recta intercepta aquí en este punto al plano de la base, el cual unido con este define la intersección de ese plano auxiliar con el plano de la base. Esa intersección nos corta a la base en este punto y en este, que son dos puntos por los que pasan esta generatriz y esta, que son las generatrices que produciría ese plano auxiliar como sección en el cilindro. El corte de esas dos generatrices con la recta dada serían este punto, y esos serían los puntos de intersección buscados. Aquí cualquier punto que cojamos de la recta nos sirve, porque el plano que vamos a obtener va a ser un plano paralelo a las generatrices del cilindro. Para hallar los planos tangentes a un cilindro que contengan a un punto, pues lo que hacemos es, por el punto en cuestión, hacemos paralela a la generatriz del cilindro. Obsérvese que este cuadrilátero que aparece aquí es el plano, es una esquematización del plano de la base. Entonces, por este punto hacemos paralela a las generatrices del cilindro. Hallamos esta intersección con el plano de la base y desde esa intersección hacemos dos tangentes a la base. Cada tangente junto con esta paralela define un plano solución. Y esos serían los dos planos tangentes al cilindro que pasan por el punto A. Esta sería una generatriz de tangencia o de contacto y esta que está aquí discontinua sería la otra. Y estos serían planos tangentes a un cilindro que pasan por un punto. Esto se podría aplicar para hallar las sombras de un cilindro con luz focal. Este sería el foco de luz. Estas serían las generatrices de sombra propia, es decir, las que separan la parte de luz de la parte ensombrecida, y de aquí hacia adelante y de aquí hacia adelante sería la parte de la sombra arrojada de ese cilindro. En esta figura vamos a hallar los planos tangentes a un cilindro paralelos a una dirección. Supongamos que esta fuera la dirección dada y quiero que los planos sean paralelos a esta dirección. El proceso es tomar un punto cualquiera de esa recta
y hacer una paralela a las generatrices del cilindro. Hallamos aquí la intersección del plano con el plano de la base y la intersección de la recta de la dirección dada con el plano de la base. Esos dos puntos unidos definen la dirección del plano, de la intersección de los planos tangentes, digamos, con el plano de la base. Pues ahora no hay más que hacer tangentes a la base paralelas a esta recta, y hemos dibujado solo una, habría una por aquí y otra por la parte posterior. No hemos dibujado más que una para no complicar la figura. Y este sería el plano definido por esta recta y por la geometría de tangencia. Ese sería uno de los planos tangentes al cilindro que resultan paralelos a esta dirección. El que sean paralelos significa que contienen a una paralela, evidentemente. Volvemos aquí a la imagen del principio, en el que tenemos el esquema general de los casos que hemos estudiado de una manera completa. La intersección de recta y cono, recta y cilindro, planos tangentes a cono y a cilindro, bien que contengan un punto o bien paralelos a una dirección. A continuación vamos a empezar a estudiar las secciones planas de conos. Mostramos aquí el esquema de dos casos concretos. En la parte izquierda vamos a seccionar un cono, tenemos aquí un cono de directriz circular, por un plano, queremos seccionarlo por un plano perpendicular al vertical, es decir, un plano proyectante del vertical. Sabemos que la sección en ese tipo de planos en general será una elipse, una parábola o una hipérbola, dependiendo de que ese plano sección sea corte a todas las generatrices o corte a todas menos a una, en cuyo caso la sección sería una parábola, o corte a todas menos a dos, en cuyo caso sería una hipérbola, es decir, cuando fuera paralelo a dos. El hecho de que no corte a dos quiere decir que es paralelo a dos de ellas. Bien, la proyección vertical, como es un plano proyectante perpendicular al vertical, pues la proyección vertical de esa sección sería este segmento dibujado aquí de color azul. En general, siempre que hayamos intersección de dos superficies y queremos hallar puntos, tomamos superficies auxiliares y hallamos la intersección de esa superficie auxiliar con cada una de las dos superficies iniciales. Se obtienen dos líneas cuyos puntos de corte pertenecen a la intersección buscada. Nosotros aquí vamos a tomar como superficie auxiliar un plano horizontal. Un plano horizontal secciona al cono según una circunferencia, en este caso de este diámetro. Supongamos que el plano horizontal que hemos tomado sea este. Ese plano lo vamos a tomar con cierta astucia como pasando por el punto medio de este segmento, del segmento azul. O sea que si este es digamos, el contorno del alzado o proyección vertical de la sección, producida por ese plano, ya digo, proyectante o perpendicular al vertical, tomaremos este punto que es el punto medio de este segmento. Y por ese punto vamos a hacer un plano horizontal. La sección que nos produce es un círculo de este diámetro. Hemos hecho aquí el semicírculo en el alzado. En realidad ese círculo en proyección horizontal sería concéntrico con el del contorno de aquí, la base. No lo dibujamos aquí, que es más sencillo. La intersección de este plano horizontal con este plano, como este es perpendicular al vertical y este es también perpendicular al vertical, la intersección va a ser una recta de punta. Es decir, sería esta línea. Una recta en que este es su proyección vertical y su proyección horizontal vendría aquí. Claro, el corte, esto en realidad es como si fuera la proyección horizontal subida aquí arriba. Pues el corte de esta línea con la línea esta nos determina este punto, que nos marca esta medida, 2,61 en este caso, que representa la medida del semieje de la elipse representativa de la proyección horizontal de la sección. Pues estos 2,61, o sea, obsérvese que este punto lo hemos referido aquí, este punto lo hemos referido aquí, a este plano de simetría, y ahora este punto, que es el punto medio aquí, pues tomaremos estos 2,61 en un sentido y en otro. Y entonces ya tendríamos aquí los ejes de la elipse representativa de la proyección horizontal de la sección. Y este sería el caso de seccionar un cono por un plano perpendicular al vertical de proyección. Esto nos va a ser de utilidad para cuando queramos seccionar un cono por un plano, digamos, genérico, como por ejemplo este definido por esta frontal F'F y esta horizontal H'. Pero antes de continuar vamos a observar un detalle. Nosotros en realidad los planos sección los podemos definir como hemos hecho, digamos cortándose las dos rectas en un mismo punto, en la parte aquí con las proyecciones coincidentes. Vamos a ver un caso genérico. Por ejemplo, es un plano formado por una frontal F', una horizontal H, esta sería la H', y luego pues vamos a tener la H. Supongamos que tenemos este plano. Ese sería pues una forma de definir un plano. Evidentemente ese plano pues sería exactamente igual o el mismo si yo cogiera y trazara pues digamos en vez de cortarse aquí y aquí, si estos dos puntos los acercara. De modo que las proyecciones de F', o sea, obsérvese que este ángulo es igual a este,
que este ángulo sería igual a este, y hiciera coincidir la H' y la F. Si yo aproximo estos puntos para que se corten aquí, de modo que la H' y la F se confunden, entonces esta es la forma en que nosotros estamos representando todos los planos que utilizaremos como sección. Y es una forma cómoda y limpia y no, en fin, podemos pasar de esta a esta, evidentemente. Los datos nos pueden venir dados de esta manera. Entonces, bueno, pues podemos trabajar con estos, evidentemente. Pero esto es mucho más cómodo. Es decir, que este punto y este los acercamos, subimos bien este o bajamos el otro, para que este punto y este se correspondan y este sea un punto A', en el cual se cortan la recta frontal y la horizontal definidoras del plano. Dos rectas que se cortan definen un plano. Aquí sería el punto de corte proyección vertical, proyección horizontal, y aquí este sería la proyección horizontal y vertical confundidas. Observe que si esto es H, la H' es esta, y si esto es F', la F es esta. Es decir, que hemos definido el plano mediante una horizontal y una frontal. Puede ser de forma genérica o de la forma en que en la mayoría de los casos vamos a usar, que es esta, por la limpieza en la figura. De esta podemos pasar a esta porque no tenemos más que coger un punto, este punto, y simplemente hacer aquí una paralela. Obsérvese el punto A', y aquí en este caso coincidentes las dos proyecciones. Pero de una forma más genérica se nos puede dar un plano definido por dos rectas cualesquiera que se corten. Una recta R'S', como las de la figura RS, que se cortan en este punto, y esta forma la vamos a traducir o convertir en una de las dos que hemos explicado anteriormente. Para ello, ¿qué hacemos? Pues este es el plano definido por R y S. Pues en vez de definirlo por R y S, lo vamos a definir mediante una horizontal y una frontal, que en general suele ser mucho más cómodo a la hora de trabajar con problemas complejos. Entonces tomamos aquí una horizontal a la altura que queramos, esa sea la H', y entonces vamos a hallar ahora la H. Para ello buscamos el corte de H' con R' y S', y por este punto y por este referimos sobre la correspondiente proyección horizontal de la recta. Hay que tener cuidado y referir, si estamos con S', referir sobre S, y si este es el corte de R', referir sobre R. Y eso es lo que vamos a hacer. Prolongamos la R, en este caso nos queda por arriba, y este es el punto en proyección horizontal correspondiente a este de la proyección vertical. Este sería el de corte de la R' con esa H' que la hemos puesto a la altura que hemos querido. Hacemos otro tanto con la S'. El corte nos da este punto y referimos ahora sobre S. Prolongamos la S y ahora este punto unido con este determinará la H, que es la proyección horizontal de esa horizontal de plano. Luego yo el plano lo puedo definir por las rectas R y S o convertir eso en una H' que, bueno, pues por ejemplo si tengo que abatir el plano, pues si abato sobre horizontal, la H esta será el eje de abatimiento. O sea que esto al final casi siempre va a haber que hacerlo. De esta manera tengo ya, como digo, una horizontal de plano. Para una frontal no tengo más que hacer por donde me convenga una paralela, una horizontal, por aquí, vamos a hacerla, la frontal es esta, la proyección horizontal de la frontal, la hacemos en color rojo y hacemos lo mismo, hallamos su proyección vertical, nos corta a S en este punto y a R en este punto. Pues desde este punto subimos verticalmente sobre R' y desde este punto subimos verticalmente sobre S'. Esos dos puntos referidos a las proyecciones de R' y S' nos dan este y este que unidos definen esta línea de color rojo que es una frontal de plano. Podemos comprobar que esa frontal y la horizontal se cortan. En fin, no lo vamos a hacer, pero sería, evidentemente, si nosotros tenemos dos rectas de un plano y formamos uniendo puntos de ellas, formando nuevas rectas, tomando puntos de ellas, pues esas rectas pertenecen al plano y por tanto, pues se cortarán. Sabemos que todas las rectas de un plano o bien se cortan o son paralelas. Bien. Con esto lo que hemos querido decir es que nosotros utilizamos la forma esta que ahora se va a ver en varios casos, de definir el plano mediante una horizontal y una frontal, pero que puede venir ese plano definido por cualquier procedimiento. Y todos ellos, pues al final, son equivalentes. Bien, volvemos a la figura anterior. Recordamos que este es el plano perpendicular al vertical, un plano proyectante. Todas las líneas, curvas, etcétera, situadas en ese plano se proyectan sobre el vertical, sobre esta línea azul, y para hallar la sección que ese plano produce en este cono recto de revolución, cogemos el punto medio del segmento este azul, hacemos por ese punto un plano perpendicular, que sea un plano horizontal. Esta sería la sección que está, ya digo que no está colocada, habría que hacerla en proyección horizontal aquí, que sería esta semicircunferencia, habría otra semicircunferencia evidentemente, y esta sería la intersección de ese plano auxiliar horizontal con el plano sección. Esto nos da este segmento,
que en este caso mide 2,61, y habiendo referido desde este punto aquí y desde este punto aquí a esta línea de simetría, tendremos que por el punto medio llevamos hacia abajo y hacia arriba los 2,61 y ahí tenemos los ejes de la proyección horizontal de esa sección. Esto tiene interés porque si el plano con el que queremos seccionar, en vez de ser un plano proyectante, fuera un plano genérico, definido por su frontal F', H' y HF, hemos visto aquí el método ese que hemos dicho hace un momento, para definir el plano, obsérvese que esta H es la intersección del plano con el plano de la base, y esta F' sería la intersección con este plano vertical. Bien, pues aquí lo que hacemos es, para hallar la sección, lo que hacemos es aplicar esto, y es hacer un cambio de plano. Hacemos un cambio de plano, de modo que como esto es la H, hacemos que el plano se convierta en proyectante, para convertirlo en este caso. Para ello, la referencia va a ser esta perpendicular a la H. Bien, una vez que tenemos eso, hallamos la proyección vertical de un punto cualquiera de la F', y entonces tendríamos aquí esta línea equivalente a la traza esta. Y ya aplicamos aquí lo mismo. De este segmento tomamos el punto medio, que sería este, hacemos una perpendicular, este sería el cono, obsérvese que esta sería la nueva proyección vertical del cono, equivalente a esta, y entonces tendríamos el punto medio de este segmento, por este punto medio una perpendicular al eje del cono, nos da esto, semicircunferencia, o sea, es el mismo caso, semieje menor, y llevamos el semieje menor para acá y para acá. Y aquí tenemos la proyección horizontal de la sección. En este caso la proyección vertical era una línea, pero en este caso como el plano ya es oblicuo, va a ser también una elipse. Y entonces lo que haremos será obtener la proyección vertical de estos 4 puntos como contenidos en este plano. Y tendríamos aquí la proyección vertical, ya digo, de esa elipse. Este caso de esta figura es la sección que en un cono produce un plano formado por esta frontal F'F y esta horizontal HH'. Como se puede ver, son las dos horizontales, o las dos frontales, según se quiera ver. Y entonces lo que hacemos es pasar a tercera proyección. Tomamos aquí un plano de perfil cualquiera, y pasamos lo que sería la nueva proyección vertical del cono. La tendríamos aquí. Pasamos el plano, la H, hacemos este arco y venimos aquí, y unimos con la F'. Y ya este plano ahora es proyectante. Claro, un plano de este tipo es proyectante respecto al perfil, es decir, es perpendicular al perfil. Y aplicamos lo que hemos visto hace un momento. Tomamos este segmento, punto medio, perpendicular al eje, semicircunferencia, sale aquí la medida esta del semieje menor, y esa medida es la que ponemos en la dirección perpendicular al de perfil, es decir, en esta. Entonces vemos que este punto viene aquí, este punto viene aquí, y ahora este punto bajado viene aquí, arco, y tenemos y este punto viene aquí, bajado, trazo el arco y vengo aquí. Por lo cual aquí tengo el eje de la elipse, aquí tengo el otro. Y ahora los 2,34 que me han salido en esta operación, coloco la mitad para acá y la mitad para allá, tanto en proyección horizontal como en proyección vertical. Y una vez hecho eso, pues ya dibujo la elipse correspondiente definida mediante sus ejes. Presentamos ahora un caso de la sección de un cilindro recto de base circular en un plano horizontal. El plano sección es el plano definido por F', H' y por HF. Bien, aquí vemos que una cosa que podemos hacer es tomar estas 4 generatrices que pasan por estos 4 puntos, por los 4 extremos de 2 diámetros perpendiculares, y hallar la intersección de esas generatrices con el plano sección. Por ejemplo, podemos tomar este plano frontal como plano auxiliar. La intersección va a ser una frontal de plano, es decir, paralela a esta F' en proyección vertical. Este corte lo referimos aquí, sobre H', y esta línea es la paralela a F', nos determina este punto y este, cuya proyección horizontal serían este y este. Hacemos lo mismo con la generatriz que pasa por este punto, cuya proyección vertical es esta. Entonces hacemos el plano frontal, la intersección nos da este punto con H, referimos aquí, y hacemos una paralela a la frontal y nos determina este punto, que sería la intersección de la generatriz que pasa por este punto con el plano sección. Por simetría respecto a este centro, tendríamos este. Y ya tenemos ahí unos diámetros conjugados que nos permitiría hacer el trazado de la elipse. Observamos que esta parte, como este punto corresponde a este en proyección vertical, esta es la parte oculta, puesto que este punto queda en la mitad del cilindro que queda con menor alejamiento. Si quisiéramos obtener la verdadera magnitud de esa sección, porque esto es su proyección vertical y esto es su proyección horizontal, la verdadera magnitud lo que hacemos es abatir el plano y arrastrar la elipse esta. Entonces este sería el centro de esa elipse,
Entonces vamos a hacer una paralela y una perpendicular al eje de abatimiento, puesto que suponemos que abatimos sobre este plano horizontal, este sea entonces el eje de abatimiento. En la paralela a la traza a H llevamos la cota del centro, que sería la distancia de este punto hasta aquí, y entonces esos 45,5 trazaríamos aquí la paralela, y ahora haríamos centro aquí con este radio, trazaríamos un arco que nos corta a la perpendicular prolongada en este punto que sería el centro en el abatimiento. Una vez que hemos hecho eso, sabemos que esta línea es paralela a la H, que es el eje de abatimiento, pues en el abatimiento va a quedar en verdadera magnitud. Luego simplemente lo que vamos a hacer va a ser una paralela, de modo que esta medida nos viene aquí, dado que esta línea es horizontal, obsérvese que al ser paralela a H es horizontal, lo cual significa que en proyección horizontal está en verdadera magnitud. Ahora cogeremos bien un punto de la perpendicular, bien este o bien este, para arrastrarlo en el abatimiento y nos auxiliamos, por ejemplo, de este punto y su correspondiente abatido, que es este. Para ello uniremos este punto con este mediante una recta. Esa recta prolongada corta al eje de abatimiento H en este punto y este punto unido con este, que es el correspondiente a este, pues nos determina una línea que corta a esta prolongación de esta perpendicular en el extremo del eje de esa elipse. Por simetría tendríamos el otro eje y ya podríamos perfectamente dibujarla, y eso sería la verdadera magnitud de esa sección. Obsérvese que la forma esta no tiene nada que ver con esta. Esta es la proyección vertical de la sección, debido a que se ha deformado al ser el plano oblicuo a los de proyección. Y esta es la proyección horizontal de la sección. Obsérvese que tampoco esta se parece en nada a esta. La forma real sería esta. Para completar este estudio vamos a hallar la sección que un plano oblicuo produce en un cilindro oblicuo. La directriz o base es circular situada en este plano horizontal y el plano está definido mediante esta frontal F', esta H, de modo que hemos colocado aquí lo que serían las proyecciones opuestas a las que se nos aportan. Esto sería la F', esto es la H, una frontal y una horizontal cuyas proyecciones quedan aquí. Bien, pues en este caso vamos a ver una cosa, que este sea el eje del cilindro, y lo que vamos a hacer va a ser hallar la intersección del eje del cilindro con el plano sección, porque sabemos que existe una afinidad entre la proyección de la base del cilindro, que sería esta circunferencia, y la proyección horizontal de la sección. Y entonces, el transformado afín del centro de la base es el punto de intersección del eje del cilindro con el plano sección. Por tanto, hallamos la intersección de esta recta, que está trazada en trazo discontinuo, con el plano sección. Para ello, lo que hacemos es buscar el corte con este punto y referimos aquí, como esto es H, pues este punto lo referimos sobre H'. Y ahora prolongaremos esto, y prolongaremos y nos cortará, vamos a reducir un poquito el tamaño para que se vea mejor, prolongaremos esto, nos cortará a la F en este punto y por este punto referiremos sobre la F'. Vamos a reducir más para que se vea la imagen completa. Entonces referiríamos sobre la F'. Entonces este punto unido con este es la recta intersección de este plano proyectante con el plano dado. Esto se recomienda repasar intersección de planos e intersección de rectiplano. Esa recta nos corta en este punto, que sería la intersección del eje del cilindro con el plano sección. Este punto lo referimos a proyección horizontal y tendremos ahí también la proyección horizontal de dicho punto. Este punto, tanto en proyección horizontal como en vertical, será el centro de la elipse, que va a ser la sección que este plano FH produce en el cilindro. Ahora, vamos a hallar la figura afín de la circunferencia. Para ello tenemos este punto y este, que es la pareja de puntos afines, y la H es el eje de afinidad. Y entonces tomamos una pareja de diámetros perpendiculares. Recomendamos repasar en la pestaña de nuestro curso de geometría plana, buscar afinidad, y ahí tendréis explicado el proceso de obtención de figura afín de una circunferencia. Consiste, como digo, tenemos en este caso es una afinidad oblicua, dado que esta dirección en general es oblicua al eje, que es H, y esta es la pareja de puntos afines. Entonces hallamos los afines de 4 puntos que están situados en dos parejas de diámetros perpendiculares. De modo que tomamos esta pareja y esta otra. Aprovechamos estas líneas que teníamos hechas para no complicar. Podríamos tomar cualquier otra pareja de diámetros perpendiculares. Y entonces ahora, para hallar el afín de uno de estos, lo que hacemos es simplemente prolongamos esta línea. O sea, digamos que una afinidad es una transformación en la cual a cada punto se le asocia un punto, a cada recta una recta, y en general a cada figura plana otra figura plana. Entonces, la afín de una circunferencia
es una elipse. Podríamos hacerlo por puntos, y entonces hay dos puntos afines, que sean este de la figura original y este de la transformada, y una línea común, que es el eje de afinidad, que es donde concurren las parejas de rectas afines. Toda pareja de puntos afines está siempre en una paralela a la dirección de afinidad. En este caso, la dirección de la afinidad la marca la proyección horizontal de las generatrices del cilindro. O sea que nosotros tenemos esta pareja de puntos afines y sabemos que cualquier punto de la circunferencia tiene un transformado en una paralela a esta dirección. Y ese punto va a ser un punto de la elipse proyección horizontal representativa de la proyección horizontal de la sección. Vamos a hallar el afín de este punto y de este. Entonces, pues ya digo, prolongamos hasta cortar en este punto que es doble. Como el afín de este punto es este, pues uniremos este punto doble con este y en esa recta se encontrará el transformado. Y ahora no hay más que por este punto y por este hacer paralela a las generatrices y tendremos aquí este punto. Y si hacemos por aquí la paralela, tendríamos el otro punto y esos son ya dos puntos de la elipse. O sea, este es el afín de este y este es el afín de este. O sea que lo que hemos hecho ha sido, ya digo, establecemos una relación entre los de la base y los de la sección. Este punto de la base tiene por correspondiente a este de la sección, que este lo hemos obtenido hallando la intersección del eje del cilindro con el plano sección. Tengo esa pareja correspondiente. Y esta es la H, que es el eje de abatimiento. El eje de abatimiento y el eje de afinidad. Entonces, para hallar el afín de este punto, uno estos dos mediante esta línea. Este punto es doble, porque en el eje es donde concurren las parejas de rectas correspondientes. Como el afín de este es este y este es doble, pues uniendo este con este, tendría esta línea que es correspondiente de esta. No hay más que por aquí hacer paralela a la dirección de afinidad y por aquí también, y tener ese punto, esa pareja de puntos. Repito con este otro diámetro perpendiculares. Prolongo hasta cortar a H, que es el eje de afinidad. Este punto lo uno con C. Este es doble y este lo uno con C. Y ahora, por este punto de la circunferencia, hago una paralela y tengo este, y por este otro haría otra paralela y tendría en la prolongación el siguiente. Y ya tengo ahí 4 puntos que me permiten pues dibujar la elipse. Estos 4 puntos definen una pareja de diámetros conjugados. Yo podría sacar tantos puntos como quisiera de esta, hallando los transformados de puntos de esta circunferencia, y tendría muchos puntos de la elipse. En este caso, lo que es más elegante lo que hacemos porque estamos definiendo la elipse mediante una pareja de diámetros conjugados, que son estos dos que hemos dibujado. Y ahora ya con eso, pues dibujamos ahí la elipse y eso sea la proyección horizontal de la sección. Para la proyección vertical no hay más que estos diámetros referirlos a proyección vertical. Obsérvese, por ejemplo, este de aquí, que este punto, para ya su proyección vertical, este punto tiene su proyección vertical aquí, y este la tiene aquí, con lo cual, en este caso, esta línea es sobre la que se va a encontrar la proyección vertical de este punto y de este. No hay más que dibujar líneas verticales por ellos, y tendremos en su corte con esa línea, tendremos, ya digo, lo que sería la proyección vertical de los puntos. Hemos puesto aquí, vamos a poner en esta figura a la derecha, dejamos esto aquí, y vamos a limpiar un poquito, pues para que se vea con más claridad y no tener tanta línea y para poder entender lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues tendríamos esto aquí y vamos a eliminar. Entonces ya digo que esta línea, este punto, su proyección viene aquí, este la tiene aquí, C', y esta línea es la proyección vertical de este diámetro. Este subimos verticalmente, que es esta que estábamos iniciando aquí, hasta cortar a la proyección vertical, y por simetría tendríamos la otra, o simplemente refiriendo por el otro. Y ahí tendríamos uno. Y ahora este otro sería el otro que tendríamos que referir a proyección vertical. Prolongamos hasta cortar a H. Este punto referimos sobre H', y ese lo unimos con C'. Y ya referimos verticalmente por los extremos. Y ahí tendremos ya los 4 puntos y tendríamos aquí la proyección vertical de la sección. Y ahí tendríamos ya lo que sería lo hemos dibujado ya con parte de vistas y ocultas. Obsérvese que en proyección horizontal, es decir, este punto tiene su proyección vertical aquí arriba, es de los de mascota. Luego esta es la parte vista. Obsérvese que esta es la parte oculta de la base. Vamos a ampliar un poco para que se vea. O sea que esta parte es la parte oculta de la base, dado que el cilindro asciende. Y entonces esta parte de aquí atrás es la que se corresponde con esta, que sería la parte vista. Ya digo que este punto se corresponde con este. Por tanto, como esto está en la parte alta, esta es la parte vista. Sin embargo, este punto se corresponde con este, que está en la parte más baja. Y en proyección vertical este punto se corresponde con este, que está en una zona de menor alejamiento, que este otro, que corresponde con este, que está en una zona de mayor alejamiento. Y esas serían las proyecciones de la sección que ese plano, digamos, definido por F y por H, ha producido
en el cilindro. Aquí si quisiéramos tener, como en el caso anterior, la verdadera magnitud de la sección, no habría más que abatir, por ejemplo, sobre este plano horizontal, con este eje de abatimiento H, abatir el punto, arrastrar el punto C, por el método que hemos explicado, y luego arrastrar en el abatimiento esta pareja de diámetros conjugados, y por afinidad también, y tendríamos allí otros diámetros conjugados, y la elipse que se determine sería la elipse en verdadera magnitud, que como se comprobará no corresponde ni a esta ni a esta, será mayor que ambas, porque en abatido, digamos, al ser la figura, la elipse esta situada en un plano inclinado, pues no se proyecta ni sobre el horizontal ni sobre el vertical en verdadera magnitud.